I want to invite Pastor Mimi to come up. Quiero invitar a Pastora Mimi que viene. I'm going to move the toys because I'm going to play with them. Lo voy a mover porque si no voy a jugar. Probably not the time to be playing. And I want to share something with you. I'm going to go off the cuff real quickly. I'll be fast, I promise. So can you translate though? Yeah. Okay, you're the bomb. This Bible right here is a very important Bible to me. Esta Biblia aquí para mí es una Biblia bien importante. This was the first Bible I've ever touched in my entire life. Esta es la primera Biblia que yo toqué, la primera vez Toqué en toda mi vida. en toda su vida, mi vida. This was my mom's Bible. Esta es la Biblia de mi mamá. She's a Catholic. Ella era católica. Well, when she had this Bible, she was Catholic. Bueno, cuando ella tenía esta Biblia, ella era católica. She was a Nazarene at the end. Ella era nazarena al último. But my mom has always loved Jesus. Pero mi mamá siempre amó a Jesús. And she wanted us to love Jesus. Y ella quería que nosotros amáramos a Jesús. She was, for me, she wanted us to understand the importance of this book. Para mí, ella quería que yo entendiera la importancia de este libro. And I feel bad because it still has some writings in it where I drew in it as a kid, me and my brothers and my sisters. Y me siento mal porque todavía tiene unas, escribimos aquí, yo y mis hermanos. I mean, it's a book. We write in them when we're kids, right? Y es un libro, escribimos cuando éramos niños. She gave it to me after I became a pastor. Ella me la regaló cuando yo me convertí en pastor. It was falling apart and I had it rebound in San Francisco a couple of years ago. Ya se estaba deshaciendo, pero yo la mandé que la arreglara en San Francisco hace un par de años. I remember when I first wanted to read it, the first thing I read out of this book Me acuerdo la primera vez que yo quise leer la Biblia, lo primero que yo leí de este libro, I opened it and I thought, there's a lot of stuff in here. la abrí y dije, aquí hay muchas cosas. But some of it was in red. Pero algunas cosas estaban en rojo. And I thought, that's cool. Y yo dije, wow. And I read through the red stuff that I found in the first part, which was in Matthew. Y leí las primeras cosas que estaban en rojo, lo que estaba en Mateo. And the first thing that I remember from this that just stuck out to me was Matthew 5:7. Y lo primero que miré, que me llamó la atención, estaba en Mateo 7, 5:7. 5:7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bien, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. That was the first verse I ever memorized. Estos son el primer verso que yo me memoricé. Like in doing like a lot of people do today, Y haciendo lo que mucha gente hace ahorita, I started to build an entire theological concept of God on that passage. y yo me empecé a hacer una teología bíblica en mi cabeza en ese verso. What does that truly mean? Like I wrestled with that as a little kid. ¿Qué es lo que de veras Crazy. significa? Yo batallé con eso cuando era niño. That's crazy, right? Es loco, ¿verdad? But I'll never forget it. Pero nunca se me va a olvidar. And I remember trying to read this whole book. Y me acuerdo tratar de leer todo el libro, It was a big book. y es un libro grande. I think I made it to about Genesis 1 and 2. Creo que llegué hasta Génesis 1 y 2. Once I got to the genealogies, I tapped out. Y cuando llegué a las genealogías, paré. Come on, how many are with me? ¿Cuántos están conmigo? My mom passed away last night. Mi mamá murió anoche. But what she taught me Pero lo que ella me enseñó can never leave. nunca se va a poder ir. The importance of this word. La importancia de esta palabra. Like so many people, Como muchas personas, I wanted to read everything about this word. yo quería leer todo lo de esta palabra. I wanted to hear about this word.
Yo quería oír de esta palabra, but I didn't want to actually read this word. pero yo no quería leerla. I read books about it. Leía libros de esta palabra. I looked for those Gnostic Gospels, like the Gospel of Thomas. I bought it and read it. Leí los evangelios de los que no están aquí, como el evangelio de Tomás. I wanted to know what was in it, Yo quería saber lo que estaba ahí, but I wouldn't read it. pero no la leía. You know what's sad is I'm willing to bet the majority of us do the same thing. Y sabe lo triste que es de que yo creo que la mayoría de nosotros hacemos lo mismo. In fact, the truth is the majority of American Christians do just that. La verdad es que la mayoría de los cristianos en nuestro tiempo hacemos eso. We haven't read the Bible, No hemos leído la Biblia, but we have an opinion about it, pero tenemos una opinión de ella. and we'll defend our opinion, Y vamos a defender nuestra opinión, but we don't read that book. pero no leemos ese libro. Isn't that crazy? ¿Eso está loco? This is something that the Lord's been laying on my heart for a while now. Eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón ya desde hace tiempo. And then a couple of months ago, Y hace unos meses I was listening to a podcast, estaba escuchando un podcast ironically about the Bible, irónicamente acerca de la Biblia. and I remember the guy that was on it, the guy who's being interviewed. Y el hombre que lo estaban, la persona que estaban entrevistando, Was talking about exactly that thing that God was beating on my heart. estaba hablando exactamente de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. I thought, man, I need to go check out his book. Y yo dije, tengo que ir a checar su libro. And then I moved on and didn't think about that book. Y me moví con esa idea y ya no pensé después. And the week before last, where's it? Y la semana antepasada, My wife and I took a trip to Seattle to see some friends. mi esposa y yo tuvimos un viaje, fuimos a Seattle a ver a unos amigos. And he was talking about that book. Y también esta persona estaba hablando de este libro. So I grabbed my phone and I bought it. So agarré mi teléfono y lo compré. I mean, I'm in Seattle, what am I going to do? So estaba en Seattle, ¿qué iba a hacer allá? It's raining all the time there. Estaba lloviendo todo el tiempo. It's really miserable. Realmente era miserable. I started reading that book and couldn't put it down. Y empecé a leer el libro y no lo podía poner para dejar de leerlo. And it just really brought home the things that God had been speaking to me about in our church, in our world. Y de veras trajo a mí todo lo que está pasando en nuestra iglesia, en nuestro mundo. And then I came back and there was affirmation after affirmation. Y regresé y había afirmación tras afirmación. One of the quotes from this book I put on here I want to share with you today. Uno de las cosas del libro, quiero compartirlo con ustedes ahorita. The book is Letters to the Church. I highly recommend it by Francis Chan El libro es Cartas a la Iglesia. a la Iglesia, se lo recomiendo. And in it he says, in our impatient culture, we want to experience biblical awe without biblical devotion. Ahí dice, en nuestra cultura impaciente queremos experimentar el asombro bíblico sin devoción bíblica. Ouch. That hurts, Eso duele, but it's true, isn't it? pero eso es verdad, ¿verdad? How many of us want to experience biblical awe? Anybody? ¿Cuántos de nosotros queremos experimentar cosas bíblicas? Todos. How many of us ¿Cuántos de nosotros have a biblical devotion that reflects that? tenemos una devoción bíblica que refleja eso? Not very many. No hay muchos. So I want to start with this. Let me give you the call to begin with. Déjame empezar con esto. Déjame decirte el llamado. I want to encourage you Quiero animarte to be intentional on your own a que seas intencional to read this book daily
de leer este libro todos los días. And to intentionally read through it at minimum once a year. Intencionalmente leerla completa, por lo menos una vez al año. That's like 20 minutes a day. Es como 20 minutos al día. And then ask yourself when you can't do it, Y pregúntate, cuando tú no lo puedes hacer, why is it you can't give 20 minutes to God's word? ¿por qué no puedes darle 20 minutos a la palabra de Dios? Ouch. But it's true, right? Pero eso es verdad. It will change everything. Eso va a cambiar todo. So today, the sermon that I have for you So, hoy el sermón que tengo para ti, para is ustedes, easily the greatest sermon ever written. es fácilmente el mejor sermón que he escrito. That's because I didn't write it. Y eso es porque no lo escribí yo. So today, I'm going to share with you that sermon. So, hoy voy a compartir con ustedes este sermón. We okay with that? ¿Estamos bien con esto? I'm going to read it out of my mom's Bible. Lo voy a leer de la Biblia de mi mamá. We're going to be in Matthew chapter 5. Vamos a estar en Mateo capítulo 5. And seeing the crowds, he went up the mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. And opening his mouth, he taught them, saying, Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Blessed are the meek, for they shall possess the earth. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Blessed are they who hunger and thirst for justice, for they shall be satisfied. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Blessed are the clean of heart, for they shall see God. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Blessed are they who suffer persecution for justice' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Blessed are you when men reproach you and persecute you, and speaking falsely say all manner of evil against you for my sake. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Rejoice and exult, because your reward is great in heaven, for so did they persecute the prophets who were before you. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. You are the salt of the earth, but if the salt loses its strength, what can it be salted with? It is no longer of any use, but to be thrown out and trodden underfoot by men. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo reprobará su sabor? ¿Recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse. Neither do men light a lamp and put it under the measure, but upon the lampstand, so as to give light to all in the house. Ni se esconde una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Even so, let your light shine before men, in order that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Do not think that I have come to destroy the law or the prophets. I have not come to destroy, but to fulfill. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. For amen, I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot or one tittle shall be lost from the law, till all things have been accomplished.
Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Therefore, whoever does away with one of these least commandments and so teaches men shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever carries them out and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el cielo, en el reino de los cielos. For I say to you that unless your justice exceeds that of the scribes and the Pharisees, you shall not enter the kingdom of heaven. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. You have heard that it was said to the ancients, thou shalt not kill, and that whoever shall kill shall be liable to judgment. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be liable to judgment, and whoever says to his brother, Raka, shall be liable to the Sanhedrin, and whoever says, thou fool, shall be liable to the fire of Gehenna. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Therefore, if thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother has anything against thee, leave thy gift before the altar, and go first to be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Come to terms with thy opponent quickly while thou art with him on the way, lest thy opponent deliver thee to judge, and the judge to the officer, and thou be cast into prison. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Amen, I say to thee, thou wilt not come out from it until thou hast paid the last penny. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. You have heard that it was said to the ancients, thou shalt not commit adultery. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. But I say to you that anyone who so much as looks with lust at a woman has already committed adultery with her in his heart. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. So if thy right eye is an association of sin to thee, pluck it out and cast it from thee. For it is better for thee that one of thy members should perish than that thy whole body should be thrown into hell. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. And if thy right hand is an occasion of sin to thee, cut it off and cast it from thee. For it is better for thee that one of thy members should be lost than thy whole body should go to hell. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. It was said, moreover, whoever puts away his wife, let him give her a written notice of dismissal. Se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. But I say to you that everyone who puts away his wife, save on account of immorality, causes her to commit adultery, and he who marries a woman who has been put away commits adultery. Pero yo les digo que excepto en un caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Again, you have heard that it was said to the ancients, thou shalt not swear falsely, but fulfill thy oaths to the Lord. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tus juramentos, sino cumple con tus promesas al Señor. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is the throne of God, Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo,
porque es el trono de Dios. nor by earth, for it is the footstool, nor by Jerusalem, for it is city of the great king. Ni por la tierra, porque porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Neither do thou swear by thy head, for thou canst make one hair white or black. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. But let your speech be yes, yes, no, no, and whatever is beyond these comes from the evil one. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. But I say to you, do not resist the evildoer. On the contrary, if someone strike thee on the right cheek, turn to him the other also. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. And if anyone would go to the law with thee and take thy tunic, let him take thy cloak as well. Si alguien te pone pleito por quitarte la capa, déjale también la camisa. And whoever forces thee to go for 1 mile, go with him 2. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. To him who asks of thee, give, and from him who would borrow of thee, do not turn away. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. You have heard that it was said, thou shalt love thy neighbor, and thou shalt hate thy enemy. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. But I say to you, love your enemies, do good to those who hate you, pray for those who persecute and calumniate you. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, So that you may be children of your Father in heaven, who makes the sun rise on the good and the evil, and sends rain on the just and the unjust. para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. For if you love those that love you, what reward shall you have? Do not even the publicans do that? Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? And if you salute your brethren only, what are you doing more than others? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? Do not even the Gentiles do that? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? You therefore are to be perfect, even as your heavenly Father is perfect. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Take heed not to do your good before men in order to be seen by them, otherwise you shall have no reward with your Father in heaven. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Therefore, when thou givest alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and streets, in order that they may be honored by men. Amen, I say to you, they've received their reward. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. But when thou givest alms, do not let thy left hand know what thy right hand is doing. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, So that thy alms may be given in secret, and thy Father who sees in secret will reward thee. para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Again, when you pray, you shall not be like the hypocrites who love to pray standing in the synagogues at the street corners in order that they may be seen by men. Amen. I say to you, they've received their reward. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. But when thou prayest, go into thy room, and closing thy door, pray to thy Father in secret, and thy Father who sees in secret will reward thee. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto.
Así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. But in praying, do not multiply words as the Gentiles do, for they think that by saying a great deal they will be heard. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. No sean como ellos, porque su Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. In this manner, therefore, shall you pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Give us this day our daily bread, Danos hoy nuestro pan cotidiano. and forgive us our debts as we also forgive our debtors. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. For if you forgive men their offenses, your heavenly Father will also forgive you your offenses. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. But if you do not forgive men, neither will your Father forgive your offenses. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites who disfigure their faces in order to appear to men as fasting. Amen. I say to you, they've received their reward. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. But thou, when thou dost fast, anoint thy head and wash thy face, Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, so that thou mayest not be seen fasting by men, but by thy Father who is in secret, and thy Father who sees in secret will reward thee. para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Do not lay up for yourselves treasures on earth where rust and moth consume, and where thieves break in and steal. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither rust nor moth consumes, nor thieves break in and steal. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. For where thy treasure is, there also will thy heart be. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. The lamp of the body is the eye. If the eye be sound, thy whole body will be full of light. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. But if thy eye be evil, thy whole body will be full of darkness. Therefore, if the light that is in thee is darkness, how great is the darkness itself? Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. No man can serve two masters, for he will either hate the one and love the other, or else he will stand by the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios ni a las riquezas. Therefore I say to you, do not be anxious for your life, what shall you eat, nor yet for your body, what shall you put on? Is not the life a greater thing than the food, and the body than the clothing? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or gather them in the barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of much more value than they? Fíjense en las aves del cielo.
No siembran, cosechan y almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? But which of you, by being anxious about it, can add a stature a single cubit? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? And as for having clothing, why are you anxious? Consider how the lilies of the field grow. They neither toil nor spin. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory was arrayed like one of these. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. But if God so clothes the grass of the field, which flourishes today, but tomorrow is thrown into the oven, how much more you, O you of little faith? Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what are we to put on? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. For after all, these things the Gentiles seek, for your Father knows that you need all these things. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. But seek first the kingdom of God and his justice, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. and all of these things will be given to you besides. Y todas estas cosas les serán añadidas. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will have anxieties of its own. Sufficient for the day is its own trouble. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Do not judge that you may not be judged. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. For with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you measure, it shall be measured to you. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, les medirán a ustedes. But why dost thou seek the speck in thy brother's eye, and yet dost not consider the beam in thy own eye? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Or how canst thou say to thy brother, let me cast out the speck from thine own eye, and behold, there's a beam in thine own eye? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Thou hypocrite. First cast out the beam from thy own eye, and then thou wilt see clearly to cast out the speck from thy brother's eye. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Don't give to dogs what is holy, neither cast your pearls before swine, or they will trample them under feet and turn and tear you. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened to you. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it shall be opened. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. For what man is there among you who, if his son asks him for a loaf, would hand him a stone? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Or if he asks for a fish, you would hand him a serpent? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Therefore, if you, evil as you are, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Therefore, all that you wish men to do to you, even so do you also to them, for this is the law and the prophets. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas.
Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many there are who enter that way. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. How narrow the gate and close the way, how narrow the gate and close the way that leads to life, and few there are who find it. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. By their fruits you will know them. Do men gather grapes from thorns or figs from thistles? Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Even so, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Therefore, by their fruits you will know them. Así que por sus frutos los conocerán. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven shall enter the kingdom of heaven. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out devils in thy name, and work many miracles in thy name? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Everyone therefore who hears these my words and acts upon them shall be likened to a wise man who built his house on the rock. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house. But it did not fall, because it was founded on the rock. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. And everyone who hears these my words and does not act upon them, shall be likened to a foolish man who built his house on the sand. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell and was utterly ruined. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta casa se derrumbó, y grande fue su ruina. And it came to pass, when Jesus had finished these words, that the crowds were astonished at his teaching. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de sus enseñanzas, For he was teaching them as one having authority, and not as their scribes and Pharisees. porque las enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. This is the word of our Lord Jesus Christ. Esta es la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. I want to invite Janet to come up. Quiero invitar a Janet que venga. Father, I pray that we would hear your words, Padre, oro para que oigamos tus palabras, that we would allow them to work within us, que permitamos que trabajen en nosotros, that we would take serious what you have told us, que nosotros tomemos en serio lo que tú nos dices, that we would make this the most important thing in our lives. y que hagamos esto lo más importante de nuestra vida. Let us have ears to hear and eyes to see,
Danos oídos para oír y ojos para ver, to understand that we need your word, para que entendamos que nosotros necesitamos tu palabra and that we would desire, hunger, and thirst for it. y que tengamos ese deseo y hambre de ti. May we read your word and be doers of it. Que leamos, que podamos leer tu palabra y deseémosla. Pray this in the name of Christ. Amen. Oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.